Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas, vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Dolores Hidalgo, Colonia Linda Vista. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en esta sesión número 12 de nuestro curso básico de liturgia virtual, y en esta ocasión vamos a contestar la pregunta: ¿por qué se lee la Sagrada Escritura en misa? Y antes de contestarnos a esta pregunta, recordar que en nuestra sesión anterior vimos los silencios, es decir, en qué momento tenemos que guardar un momento de silencio y esos silencios aprovecharlos de manera espiritual, más no simplemente aprovecharlos de manera física. No son para dar anuncios, no son para movernos del lugar, no son para distraer a la asamblea, son momentos en los cuales uno se pone delante de la presencia de Dios y con un sentido diferente en cada uno de los silencios de la Eucaristía. Bien, después de uno de los silencios que me llamó la atención, que es el acto penitencial, donde el Padre nos invita a pedir perdón, y después se lleva a cabo una pequeña absolución, y después se lleva el Señor ten piedad, también tenemos lo que es el canto del himno del Gloria. Contestaremos la pregunta: ¿qué es el himno del Gloria? Pero antes de ello, ¿dónde está colocado normalmente el Gloria y cuándo se lleva a cabo? Está colocado normalmente en los ritos de entrada o en los ritos de introducción de la Eucaristía, y se lleva a cabo en los días de fiesta y también de solemnidad. También se lleva a cabo este himno del Gloria en la misa o en los sacramentos de matrimonio, confirmación y bautismo. También se lleva a cabo el himno del Gloria. Pero en la misa, de manera normal, el Gloria está antes de la oración colecta del día, que ya te he mencionado cuando el Padre dice oremos. Ya sabes qué hacer en ese momento de silencio, para antes de que el Padre haga la oración colecta. Bien, vamos a tomar ahora unas características importantísimas del Gloria. Características, queridísimos hermanos, que vienen desarrolladas o anunciadas en nuestra Instrucción General del Misal Romano, que recordemos es el libro fundamental de este curso, que te invito a que lo adquieras por favor, y en su número 53 nos llevaría a cabo estos 5 características importantes del Gloria para saber de qué se trata, qué es este himno. Primera característica: es un antiquísimo y venerable himno con el que la Iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. Por tanto, este himno también es llamado el himno angélico. ¿Por qué razón? Porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14, pone su inicio en boca de los ángeles en la noche del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es lo que comentarían los propios ángeles, pero también el himno del Gloria se le llama himno angélico, y es un himno viejísimo y venerable, que congrega, como hemos dicho, en el Espíritu Santo a la asamblea, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. Glorificar y presentar súplicas. Este himno llama la atención que es uno de los pocos himnos no bíblicos, es decir, no es netamente bíblico el Gloria que conocemos el día de hoy, y que nos han llegado este himno de las primeras comunidades cristianas. Llama la atención que en el siglo IV pasó este himno a la misa. Primero, solo para las fiestas de Navidad. Luego, para las fiestas y domingos en las misas presididas por el obispo. Después, con mayor frecuencia, a partir del siglo X. Por tanto, el himno del Gloria ya tenemos 11 siglos de estarlo llevando a cabo en nuestra celebración eucarística. Pero si a alguien se le ocurre decir vamos a quitarlo, llevamos 11 siglos de tradición, no creo que sea conveniente hacerlo.
La segunda característica. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. El texto viene, disculpen, en el ordinario de la misa. Y este himno no podemos cambiarle la letra, por amor de Dios. Claro, hay algunas adaptaciones que la propia conferencia episcopal permitiría el uso de esa adaptación, mas no modificación o cambiarlo por otro texto. ¿Por qué? Porque su contenido es un buen resumen de la historia de la salvación. Es decir, donde Dios salva a su pueblo, le hace una alianza con él, y el pueblo lamentablemente peca, rompe la alianza, pero el propio Dios vuelve a buscar la amistad y el amor de su pueblo, y nuevamente se lleva a cabo esa alianza. Y así, la historia de la salvación es un que busca a Dios, el hombre peca, y el propio Dios vuelve a buscar una alianza. Y esta alianza en plenitud y última la tenemos en Jesucristo en la cruz. Por tanto, se lleva a cabo en este himno todo lo que he comentado de este contenido hermosísimo, y también la gloria a Dios y la paz a los hombres. Recordemos que la finalidad de la liturgia es esa: glorificar a Dios y que Dios nos santifique, es decir, nos dé su paz. Perdón, nos dé su paz. Por tanto, las alabanzas al Padre, Señor y Rey del universo, las alabanzas también a Cristo, Señor, Cordero, Hijo, el que quita el pecado del mundo, el único santo, todo ello concluido con la doxología: Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Por tanto, podríamos decirlo también que este himno es un himno trinitario. Nos habla sobre la obra de la Santísima Trinidad en relación a la salvación con el hombre. Y también, claro, la alabanza del hombre a la Santísima Trinidad que lo ama y que lo salva. Tercera característica. Es iniciado por el sacerdote, o según el caso, por un cantor o por el coro. O lo cantan o todos juntos, o el pueblo alternando con el coro, o únicamente el coro. De esta manera. Por eso es interesante que platiquen con su propio sacerdote y le hagan conocer esta característica del himno. ¿Usted lo va a empezar para nosotros después ya entonarlo bien? ¿O nosotros lo hacemos desde un principio? Porque llama la atención que a veces el padre va a comenzarlo y el coro atropella la intervención del padre, o viceversa. El coro está esperando que el padre empiece la propia introducción y el coro no sabe qué hacer y se queda callado, y el propio sacerdote se le queda mirando al coro de ándele ya rápido, háganlo, que llevo prisa, o qué sé yo. Por tanto, ¿cómo se empezaría si lo hace el sacerdote? Diría: gloria a Dios en el cielo, si es que lo van a recitar. O lo cantaría también: gloria a Dios en el cielo. O en latín: gloria in excelsis Deo. Y es apenas la introducción, para que entonces el coro comience a cantarlo. Por favor, les invito a que esto lo vean bastante bien los coros y también el grupo de liturgia con el sacerdote para ponerse de acuerdo cómo lo vamos a realizar. Siguiente característica, número 4. Si no se canta, lo han de recitar todos, o juntos o a dos coros alternativamente. Ante esta precisión o característica número 4, uno se preguntaría: ¿y tú te sabes el Gloria? ¿Te sabes el himno del Gloria de memoria? O tal vez algunas personas llaman la atención que buscan tener su propio mensual, y allí a los inicios de las propias páginas viene el himno. Lo podemos de ahí recitar, si no me lo sé, por supuesto, ¿verdad? Si lo vamos a recitar. Por eso es bueno tener una buena comunicación con el sacerdote antes de empezar la misa y preguntar: ¿lo vamos a recitar o lo vamos a cantar?
para que lo tengan en cuenta, por favor. Si lo van a recitar, grupo de liturgia, monaguillos, lectores, ministros, colecta, todos deberíamos sabérnoslo de memoria, o al menos traer nuestro propio misal mensual para de ahí leerlo, recitarlo junto con el sacerdote y hacer que la asamblea participe. Característica número 5. Se canta o se recita los domingos, fuera de los tiempos de Adviento y Cuaresma, en las solemnidades y fiestas y en algunas celebraciones de particular solemnidad. Ya he mencionado al inicio, queriendo aclarar un poquito, que el Gloria entonces se canta ¿cuándo? Solemnidades, fiestas y celebraciones de particular solemnidad, es decir, bautismo, confirmación y matrimonio. Y claro, también se canta en el orden sacerdotal, por supuesto, también se canta, ¿verdad? Llama la atención que en la vigilia pascual, si hemos ido, que espero que sí, porque recordemos que es la vigilia de las vigilias, comentaría el propio San Agustín, y tal vez aquel que no haya una vigilia pascual, pues a lo mejor ha perdido un poquito su identidad católica. Es la fiesta más importante de los católicos. En esta vigilia de Pascua, el Gloria se encuentra en medio de la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque precisamente para subrayar el paso de las lecturas del Antiguo Testamento a las del Nuevo Testamento, y además con acompañamiento festivo de música, campanas y flores. Me llama la atención que cada una de nuestras parroquias tiene una peculiaridad en esto de cantar el Gloria, como hemos comentado, después de la liturgia de la palabra. Solo se hace en la vigilia pascual. Ya hemos dicho que de manera común el Gloria se entona, ¿verdad? Antes de la oración colecta, después del Señor ten piedad. Pero en la vigilia pascual tiene un momento importantísimo, porque estamos en penumbras escuchando la palabra de Dios, esperando el anuncio de la resurrección, y se canta el Gloria, porque ya hemos escuchado lo que el propio Dios Padre con el Espíritu Santo han hecho en el Antiguo Testamento, y con el Gloria se abre ese momento en el cual Cristo irrumpe en la historia en el Nuevo Testamento. Y Gloria, prendemos las luces, se tocan las campanas, la música es festiva, con pandero y demás, y con flores. Aquí me llama la atención que en la Instrucción General de Misal Romano está comentando flores. Flores tanto en el altar, flores también, tanto que se avientan, ¿verdad?, de una manera interesante, por la parte de arriba de la propia iglesia. Me llama la atención que algunas personas en lugar de flores ponen globos o adornos. Interesante, ¿por qué la flor? Porque siempre ha sido un signo de amor y de apreciación a la otra persona. Y como la flor necesita cuidado, pues claro, mi veneración y mi amor a la otra persona es un amor cuidado. Por tanto, tal vez estos globos y estas cosas artificiales no serían tan convenientes en una celebración litúrgica, sino más bien las flores, por ese sentido que he comentado, de una atención más cuidada, de una atención más preparada. Vaya, tenerlo bastante en cuenta, por favor, para poder hacerlo. Y me llama la atención que hice con flores, y también alguna gente avienta pétalos de rosas blanco, ¿verdad?, sobre la gente en el Gloria. También es solemne su canto del Gloria en la Eucaristía de la tarde del Jueves Santo, y debería serlo sobre todo en la noche de Navidad, con estas características que he dicho. Solemne su canto, es decir, música, campanas, flores,
momentos hermosos. Recordemos que en el Jueves Santo la indicación litúrgica lo dice. Se toca la campana en ese momento del Gloria y se deja de tocar las campanas hasta la vigilia pascual del Sábado Santo. Y también debería hacerse de alguna manera en la noche de Navidad, que próximamente estamos a celebrar, que el día de hoy es 19 de noviembre del año 2021. Y estamos a unos cuantos días de empezar el tiempo de Adviento, que recordemos todos los coros y las personas, en el tiempo de Adviento el canto de Gloria no se hace, no se canta ni se recita, en el tiempo de Adviento y de Cuaresma, porque son dos tiempos de preparación. Uno es un tiempo de preparación alegre, esperanzadora, porque nacerá Cristo. El otro es un tiempo de preparación, de purificación interior, para comenzar a tener esa transformación en el trido pascual y acompañar a Cristo en su propia pasión, muerte y resurrección. Recordarlo, por tanto, coros, personas, tiempo de Adviento, no se lleva a cabo el himno del Gloria, ni porque sea confirmaciones, sea la solemnidad. En algunos días de las solemnidades hay en el tiempo de Adviento y en el tiempo de Cuaresma, que se rompe ese tiempo de preparación y de austeridad, pero son a veces algunos días, cuando hay solemnidades. Sí se rompe, pero de costumbre los domingos no hay. Cuando ese domingo, tiempo de Adviento, domingo, tiempo de Cuaresma, no se lleva a cabo, por favor, el himno del Gloria. Para que no dejen al Padre así como de, ¿cómo se les ocurre cantar el Gloria en Cuaresma? Cantar el Gloria en Adviento, no se hace. Y siguiente asunto, siguiente pregunta. Vamos ahora ya a lo medular de nuestro tema. ¿Por qué se lee la palabra de Dios en misa? ¿Por qué? He comentado y recuerdo mucho cómo el propio Cantinflas, un señor bastante interesantísimo, un ícono de la comedia en nuestro México, recordar una de sus propias películas que comentaba, cuando la estaba haciendo de peluquero, le decía a la persona que se sentó para cortarle el pelo: disculpe, ¿le corto el pelo o solamente le hago ruido para que se duerma? Me llamó la atención esto, porque casi es lo mismo con la liturgia de la palabra, es decir, cuando se lee la palabra de Dios. Hay gente que al momento de sentarse pareciera ser que sus pompis o sus propias sentaderas están conectadas con el nervio del sueño, que se apresionan, se duermen. Por favor, no lo hagamos. Por favor, no lo hagamos. La palabra de Dios no es para que te duermas. Tiene un significado. Vayamos a descubrir de qué se trata. En la palabra de Dios, según la Instrucción General Misal Romano número 55, comentaría que Dios habla a su pueblo. ¿Cómo vas a ir a platicar con una persona? Te sientas, después de saludarla, de preguntarse cómo están, y ella empieza a hablar y tú te duermas. Claro que es una falta de respeto tremenda. Claro que entonces la persona dirá: ven otro día que no tengas sueño, ¿por qué vienes ahorita que estás cansado? Es verdad que Dios nos dice: vengan a mí los que están castigados y agobiados, y yo los aliviaré. Pero no significa que vayas a misa cansado, para que te duermas cuando estés en la propia celebración de la misa, y más cuando estés en las lecturas. No, no te duermas. Por amor de Dios, no se duerman. ¿Por qué? Porque Dios está hablándote. Dios habla a su pueblo. ¿Y qué le dice cuando Dios habla? Le descubre el misterio de la redención y la salvación. Es decir, le está diciendo al pueblo cómo puede tener paz en su corazón. Le está diciendo al pueblo cómo recuperar aquello que perdió por el pecado. Le está diciendo al pueblo cómo puede salvarse, ir al cielo y en esta tierra tener la presencia de Dios en su vida. Eso le está diciendo. Es importantísimo.
Por eso me llama la atención cuando dos comadres se sientan a platicar. Las dos comadres, siempre hay chisme, ¿no? Hay un chisme sabroso. Hasta el chicle no falta, ¿no? Y llama la atención que se ponen hasta los ojos así de... Y luego, ¿y qué le dijo? ¿Y cómo le dijo? ¿Y por qué le dijo? Vaya, importante atención a lo que se está diciendo. Pues más importancia a nosotros al momento de las lecturas. Yo hace poco, la verdad, me fui de espaldas al ver a una lectora siempre dormirse en las lecturas. A ver un ministro de la comunión, extraordinario de la comunión, siempre dormirse en las lecturas. No, no es el momento. Hay que estar despiertos. Y el sentarnos cuando tenemos la palabra de Dios, porque nos sentamos, es una actitud de escucha. Te sientas para escuchar. No te sientas para descansar. Te sientas para escuchar, para poner atención. Por esa razón, hermanos, si vas a misa, procura ir descansado. Y si de veras te está ganando el sueño y están las lecturas, ponte de pie. Ya si de veras te duermes de pie y te caes, pues te despiertas, bendito sea Dios. Pero por favor, no se duerman. No es para sentarnos y dormirnos. Y también Dios le habla al pueblo y le ofrece el alimento espiritual. ¿Cómo que el alimento espiritual? Llama la atención que diría San Pablo que la fe crece por la escucha. Cuando una persona quiere tener esa confianza en Dios, quiere sentir ese amor de Dios, necesita escuchar a Dios. Necesita escuchar las promesas de su Dios. Por eso es alimento espiritual. Porque escuchando el amor de Dios, escuchando las promesas de Dios, nuestro corazón vuelve a tener esa fe, vuelve a tener ese alimento espiritual, nuestra alma. Escuchar para tener fe. Y también Dios habla a su pueblo y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Llama la atención, ¿verdad?, que más adelante se lee la palabra de Dios, el Salmo, la segunda lectura, y después viene el Evangelio. Es lo que está hablando aquí, esta parte. El mismo Cristo te habla, se hace presente en el Evangelio. Por eso nos ponemos de pie, porque ahora vendrá Dios mismo a hablarme, y como forma de respeto me pongo de pie. De pie, posturas que ya hemos visto anteriormente. Me pongo de pie como signo de resurrección, como signo de estar esperando que me des una orden para ir a cumplirla, como signo de respeto. Y por favor, párense bien. Ya hemos visto en qué momento, cómo deben estar nuestras manos cuando estamos de pie. Ya hemos visto cómo se deben estar nuestras manos cuando estamos sentados. Procurar esas formas para que nuestro cuerpo esté atento y despierto. Porque un cuerpo que se sienta y hace esto y cabecea, se va a dormir. Y un cuerpo que tiene las manos sobre sus propias rodillas, por supuesto que estará alerta, estará atento. Y un cuerpo que cuando se pone de pie busca dónde recargarse, agarrarse de la banca para recargarse, claro que se va a dormir. Y un cuerpo que está bien de pie, con sus manos juntas, estará alerta, estará atento. Por favor, hacerlo. También llama la atención, queridos hermanos, que la propia palabra de Dios es parte de lo que se conoce en la liturgia como la liturgia de la palabra. La misa tiene dos grandes partes. Primera parte, liturgia de la palabra. Y segunda, liturgia de la Eucaristía. Hoy trataremos de ver un poquito la liturgia de la palabra. Donde dentro de esta liturgia de la palabra se lleva a cabo la lectura de la Sagrada Escritura. Y las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los propios cantos que se intercalan, constituyen la parte principal
de la liturgia de la palabra. Es la parte principal. Llama la atención entonces. La palabra de Dios nos habla Dios. Nos dice cómo nos quiere salvar. Nos dice orientaciones para cómo tener esa paz y esa salvación. Y después de la liturgia de la palabra, primera lectura, salmo, segunda, si es que estamos en solemnidad, un domingo, comúnmente entre semana, que son las misas de feria entre semana, primera lectura y salmo. Después viene el Evangelio. Y después del Evangelio, la homilía, donde el Padre explica. Más adelante daré a conocer qué significa la homilía según nuestra Iglesia Católica. Y después de la homilía, la profesión de fe, el credo, si es que es solemnidad o fiesta. Y después, la oración universal o la oración de los fieles. Estas partes que he mencionado, homilía, credo, oración universal, estas tres partes, desarrollan la liturgia de la palabra y la concluyen. Tiene una parte fundamental y un porqué dentro de la liturgia de la palabra. Por tanto, si es tan importante la liturgia de la palabra, leer la palabra de Dios, y hemos visto por qué, ¿cómo se tendría que desarrollar la liturgia de la palabra en la misa? Bueno, Instrucción General Misal Romano número 55 comenta lo siguiente. Se desarrolla con el silencio y cantos. Y el pueblo, haciendo silencio y cantando, hace suya la palabra de Dios. En silencio. Recordar que ya he comentado que hagamos el silencio después de cada lectura y de cada intervención, para que la gente recuerde y haga memoria de lo que ha escuchado. Por eso hay que hacer esos silencios después de la primera lectura, del salmo, de la segunda lectura, después del evangelio, después de la homilía. Hacer esos momentos de silencio para hacer nuestra la palabra de Dios. Y también cuando yo canto el salmo responsorial, o también el aleluya, o el honor y gloria a ti, Señor Jesús, hago mío la palabra de Dios. Por favor, hacerlo, participar. Y más nosotros que somos parte del grupo de liturgia. Y con la profesión de fe, ¿qué hace la gente? Con la profesión de fe el pueblo muestra su adhesión. Es decir, se lee la palabra de Dios. Ya ha dicho Dios cuál es su plan para nosotros. El Padre en la homilía ya me ha explicado de una manera más entendible esa palabra de Dios. Porque esa es la homilía. La homilía no es para que el Padre se despotrique o de repente diga sus traumas personales. No, la homilía es para explicar la palabra de Dios e iluminar nuestra vida cotidiana. Y después de ella, si está el credo, es para que la gente se adhiera a la palabra de Dios. Es decir, diga, yo creo en lo que ha dicho la palabra de Dios. Yo creo en lo que el sacerdote me ha dicho. Yo creo. Y después del credo viene la oración universal, donde el pueblo hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Comúnmente, cuando la propia palabra de Dios, la homilía y el credo tiene la misma consonancia en la propia oración universal, claro que destacan peticiones que vayan en acorde o concorde al evangelio, concorde a la homilía, concorde en relación con el credo. Porque ya entonces hemos entendido qué quiere Dios de mí, ya se me ha explicado, ya digo que yo creo y ahora le pido, ayúdame a eso que me has revelado el día de hoy, llevarlo a cabo, ayúdame. Y entonces se hace las súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Bien, se fijan, todo es tiene un porqué. Cada parte de la liturgia de la palabra tiene un porqué.
y lleva al final a cabo la unión entre Dios y el hombre, donde Dios le habla al hombre al oído y el hombre deja que Dios irrumpa en su corazón y éste está lanzado para transformar la realidad. Número 27. Pregunta: ¿cómo debe ser celebrada la liturgia de la palabra? ¿Cómo debe ser celebrada? Perdón, creo que me he equivocado en las diapositivas, pero bueno. ¿Cómo debe ser celebrada? Debe ser celebrada de tal manera que favorezca la meditación. Ojo con esto, es para las personas que nos dedicamos a leer la palabra de Dios en la Eucaristía o en los sacramentos. ¿Cómo debe ser tu intervención dentro de la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser? Debe ser una celebración que favorezca la meditación. Tu modulación de voz, tu forma de hablar, tu abrir la boca, el hacer los espacios, las comas, los puntos, todos los signos de admiración, de pregunta, los nombres raros, todo debe buscar que la persona que te está escuchando favorezca la meditación. Por tanto, se debe evitar absolutamente, lectores, toda forma de apresuramiento que impida el recogimiento. Claro, alguno de ustedes tal vez estará leyendo y le dolerá el estómago, o le dio un retortijón, o estará un poco ansioso por alguna cosa. Pero la intención no es que la hagas rápido, sino la intención es que sea lento, escuche y no se apresure y que no impida el recogimiento. Por favor, no a la carrera. Por tanto se dice en la Instrucción General número 50, Instrucción General Misal Romano número 56, se comenta: son convenientes también unos breves momentos de silencio. Son convenientes. No está diciendo si quieren, no, dice son convenientes, o sea, hay que hacerlos. Son convenientes unos breves momentos de silencio acomodados a la asamblea reunida, en los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se perciba con el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta por medio de la oración. ¿Cómo va a entender las personas la palabra de Dios si vas a la carrera? ¿Cómo va a entender la persona si el sacerdote el evangelio no se le entiende? Yo sé que algunos hablamos feo. Yo tengo este problema de que mi cabeza va más rápida que mi boca, y se han fijado en todos los momentos que he estado con ustedes compartiendo este curso. Habla, vaya, más rápida mi cabeza que mi boca. A veces me atropello o a veces digo una palabra por otra. Pero hay que hacer el intento, por favor, de que nuestra intervención al leer la palabra de Dios favorezca la meditación. No vaya a apresuramientos y tenga esos momentos de silencio para que la persona comprenda qué se le está diciendo por parte de Dios. Porque este mensaje es importantísimo. Vaya, tenerlo en cuenta. Los momentos de silencio podemos preguntar ¿dónde los sugiere la propia Instrucción General de Misal Romano? El número 56 comenta lo siguiente: los momentos de silencio se pueden observar, por ejemplo, da la opción, por ejemplo, antes que inicie la misma liturgia de la palabra. Después de que el padre dice a la gente, siéntense por favor, no rápidamente te subas al ambón, por favor, lector, lectora, para leer la palabra de Dios a la carrera. No, espérate. Si el padre te da el micrófono, haz un poco de tiempo. Despacio, te subes, no pasa nada. Volteas a ver al pueblo, así como que para que se callen, ¿verdad? Y entonces empiezas a leer. Por favor. Hemos dicho la vez anterior, cuando hablamos del silencio, que pareciera ser que estamos al revés. Cuando hay silencio, las personas comúnmente se despiertan. Están atentas. ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? ¿Quién se murió? Entonces hagamos ese silencio para la atención de la gente ahora que sigue la liturgia de la palabra. También se sugiere, ¿verdad?, por ejemplo,
que se pueda llevar a cabo el silencio después de la primera y segunda lectura. Después. Y también se invita terminada la homilía. Yo sé que a muchos sacerdotes de repente nos gana el ímpetu de que después de haber predicado, rápidamente paramos al pueblo, ¿no? Esperarnos. Momento de silencio. Como he comentado, el propio nuestro señor obispo Benjamín, obispo emérito de nuestra diócesis de Celaya, actualmente, en este año 2021 que estoy grabando esto, él nos decía eso siempre. Unos minutitos de silencio después de la homilía. Y realmente que eran minutos. Muchos decíamos, ¿para qué? Rápido, ya, rápido, rápido. No, es que es meditar lo que hemos escuchado. Y cómo entonces de lo que he escuchado, adherirme a Dios, decir yo creo en eso y más adelante suplicarle. Vaya, todo tiene un porqué. Esperemos hacerlo. Siguiente pregunta. 28. ¿Se pueden cambiar las lecturas por otro texto no bíblico? O sea, si queremos que Dios nos hable, bien sabemos que Dios aletea donde quiere. La iglesia, recordemos, es la semilla del reino de Dios. La iglesia es el signo, el símbolo, el sacramento del reino de Dios. No tenemos toda la verdad, pero sí tenemos la garantía de que estamos siguiendo a Dios porque Cristo se reveló y nosotros somos herederos de esa revelación. Tenemos al Hijo, es lo que nos avala. Por tal motivo, si en algún otro lugar vemos un texto genial que nos llama la atención, un poema, una canción, un documento de la Iglesia Católica, del Magisterio, una catequesis, y lo queremos leer en lugar de la primera lectura del Salmo a la segunda, el Evangelio, no hacerlo. No se puede. No, por favor, no. Estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos leyendo inspiración de Dios en otras personas, que claro lo puede hacer. Dios puede inspirar a un cantante, aunque su vida moralmente no sea buena. Por supuesto que lo puede inspirar, porque Dios, recordar, el Espíritu Santo aletea donde quiere. Aletea donde quiere. Entonces, no cambiar, por favor, el texto bíblico por alguna otra cosa. Que el padre el día de hoy anda un poquito medio New Age, anda como que pensando otras cosas. Vamos a leer en lugar de la primera lectura, vamos a leer un pedazo de la Instrucción General del Misal Romano. No, no se puede, no es el momento. No hacerlo, por favor, no. Tampoco cambiemos la disposición en las lecturas bíblicas. Tampoco. Por favor, no hacerlo. Es que esta lectura, mejor la pongo, Nuevo Testamento, la pongo, lee primero la del Nuevo Testamento y después la del Antiguo Testamento. No. O mejor vamos a leer dos del Nuevo Testamento. En lugar de uno del Antiguo y otro del Nuevo, vamos a leer dos del Antiguo. Vamos a leer dos del Nuevo. No. No cambiemos la disposición. Ya los propios libros litúrgicos tienen un porqué y un para qué. Son personas que ya se quebraron la cabeza tratando de que nosotros vivamos nuestra fe según el Evangelio. No cambiemos la disposición de las lecturas, por favor. No la cambiemos. Ya está ahí. Hagámoslo como está. Claro que en algunos sacramentos se tienen hasta leccionarios propios para el sacramento que se va a llevar a cabo. Ejemplo, de las propias exequias. El ritual de exequias trae sus propias lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento y su Salmo. También el propio leccionario del bautismo también trae. Ya he dicho, lo trae exequias, lo trae matrimonio, lo trae de la confirmación. También traen sus lecturas propias. Por tanto, por favor, no cambiemos la disposición de las lecturas, la cual pone de relieve la unidad de ambos testamentos de la historia de la salvación. Por favor. Esto lo comenta en Instrucción General del Misal Romano número 57.
Vayamos ahora, queridos hermanos, a decir lo siguiente, que ya lo saben, pero aún así hay que comentarlo. En la misa celebrada con el pueblo, las lecturas se proclaman siempre, y óiganlo bien, siempre desde el ambón. Instrucción General de Misal Romano número 58. Siempre desde el ambón. Desde allí, siempre desde el ambón. Por favor. Voy a leerlo sobre el altar. Voy a leerlo, vaya, donde estoy sentado. Yo sé que han existido personas minusválidas que también son lectores y se ponen a un costado del ambón. Por supuesto, no se puede que suba, por supuesto. Vaya, vamos a hacer la excepción allí. Pero siempre debe ser desde el ambón, por favor. Y el ambón, por amor de Dios, no lo usen para dar avisos. No lo usen para dar un mensaje a la comunidad. Claro, si no es la homilía. No lo usen para lo que no es. El ambón se lee la palabra de Dios. Y en ella se leen las lecturas del Evangelio. Se puede hacer desde ahí la homilía. Y también se puede desde ahí hacer las peticiones o las preces o oración universal. Desde ahí también se puede hacer. Entonces, por favor, los lugares para lo que son. Siguiente. Número 29. ¿Quiénes leen la palabra de Dios? ¿Quiénes la leen? ¿Quiénes pueden hacerlo? Llama la atención que la Instrucción General de Misal Romano número 59 comentaría lo siguiente. El proclamar las lecturas, primera lectura, salmo, segunda, no es un oficio presidencial, sino ministerial. Es decir, el que preside la celebración es un ordenado, es decir, un diácono, sacerdote u obispo. Ellos son los ordenados. Un servidor. Yo ejerzo el oficio de presidente cuando celebro un sacramento. Y leer la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, no es un oficio que sea totalmente mío, sino que es un servicio ministerial. Lo puede llevar a cabo un laico. Por eso ustedes están leyendo. Ustedes, un laico. Y no se dice leer la palabra de Dios, se dice proclamar la palabra de Dios, proclamar las lecturas. ¿Puedo proclamar la lectura? Me llama la atención que cuando estaba en San Miguel de Allende, un pequeño chisme por acá, recuerdo que algunas personas iban y decían: Padre, quiero leer la palabra, quiero participar en las lecturas. Y yo les decía: ya hay un grupo aquí de liturgia, muchas gracias, no hay necesidad. No, yo quiero hacerlo, por favor. Y tanto era la insistencia que les decía: perfecto. ¿Va a leer o va a proclamar? No sabían responderme. ¿Por qué? Porque se nota que una persona que nunca se había atrevido a leer la palabra de Dios, a proclamar las lecturas en la misa, no sabía la diferencia. Proclamar es hacerlo en ese momento para toda la asamblea. Leer, pues es para mí. Y para tal vez leer en el momento de estudiar la palabra de Dios en un grupo de estudio. Proclamar es dentro de la celebración. Proclamar. Dar voz a la palabra de Dios para que lleve su mensaje a los demás. Proclamar. Por tanto se dice proclamar. A partir de hoy, por favor, hagamos esa, composición, vez de ver de repente las palabras, por favor, hagamos de a partir de hoy ese pequeño cambio. Proclamar. Proclamar la palabra de Dios. Por tanto, son proclamadas la palabra de Dios por un lector. Instrucción General de Misal Romano número 59. Después de cada lectura, el que lee pronuncia la aclamación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con su respuesta, que el pueblo responde, por favor,
el pueblo congregado rinde homenaje a la palabra de Dios, acogida con fe y gratitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por darnos tu palabra. La acojo creyendo lo que me estás diciendo. Te doy gracias por hablarme. Rindo homenaje porque me estás hablando y que lo que acabo de escuchar no es cualquier palabra, es palabra tuya, Señor. El Evangelio, ¿verdad? Por el contrario, no lo puede leer, proclamar ningún laico. Lo proclama el diácono, o en ausencia del diácono, el sacerdote. Me llama muchísimo la atención, y aquí lo comento, que algunas personas cuando empiezan a familiarizarse para servir en la liturgia, en la proclamación de la palabra de Dios, me llama la atención que algunas personas leen la primera lectura, el Salmo, la segunda, y se avientan de paso a leer el Evangelio. Del Santo Evangelio, yo más digo, ¡ey, no, me toca! No lo vayan a hacer, por favor. El Evangelio, por tanto, se proclama por el diácono, o, en su ausencia, por el sacerdote. Cuando falte el diácono u otro sacerdote, aparte del que está presidiendo, el mismo sacerdote que preside, el celebrante, proclamará el Evangelio. A mí me toca. Le toca al padre, le toca al diácono, o le toca al otro padre que está allí. En ausencia de lectores idóneos, es decir, de personas que prepararon la lectura para proclamarla a sus hermanos en la celebración, el sacerdote que está presidiendo, que está celebrando, proclamará también las demás lecturas. Ahora sí que si algún momento llega que el padre no llegó las de liturgia porque se les atoró el camión, porque una la mordió un perro, porque la otra fue al baño, porque la otra se durmió, o porque alguien se acerca y dice, padre, yo leo, pero la preparó, no se puede. Me llama la atención que a veces algunos sacerdotes decimos esa parte de vamos a ser más abiertos a la participación de la gente. Y en ese mismo momento de la celebración, sin ninguna preparación, le decimos a una persona, hey, tú sube a leer. ¿Quién quiere leer? No, es que por la importancia de la palabra de Dios que ya hemos visto, que es el hablar de Dios a nosotros, debe ser un lector idóneo, un lector preparado, un lector que pueda leer bien, un lector que ya leyó antes la palabra de Dios. Ahí me encanta llegar a una sacristía y ver que el monaguillo está buscando la oración colecta, las oraciones del Padre, la eucología, para poner el listón donde toca en el misal romano según el calendario litúrgico. Ahí me emociona ver a lectores que están con el propio leccionario que toca de ese día en la sacristía, leyendo, preparándolo, siendo idóneos. Porque recordar, si usted va por favor, háganlo. Anteriormente, antes de empezar la misa, va usted a preparar la lectura que va a proclamar. No lo haga desde el ambón. No se suba al ambón antes de que empiece la misa y se ponga ya a leer la palabra de Dios, a repasarla allí. No, tome el leccionario, váyase a la sacristía y ahí prepárese. O tome el leccionario y siéntese en una de las propias sillitas para los lectores y ahí prepare la propia palabra de Dios. No se suban al ambón. No ha empezado la celebración. Esto de repente uno hace pensar, esta gente no quiere servir. La gente lo que quiere es que las demás personas lo vean. Cuidado con esto, por favor. Siguiente. ¿Por qué el Evangelio es importante? ¿Por qué el Evangelio lo lee el Padre? Porque, además de ser
algo que debe hacer el que preside. ¿Por qué? Porque el culmen, es decir, la plenitud de la liturgia de la palabra, el escuchar que Dios me habla, se le debe tributar suma veneración. ¿Por qué? Y aquí me adelanto un poquito más. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo que te habla. Mismo Cristo que te habla. Y sabiendo que es el mismo Cristo que me habla, se realizan muestras de honor por parte del ministro que lo va a proclamar, y él, antes de proclamar el evangelio, pide la bendición de Dios. Sí, pide la bendición de Dios. ¿En qué momento, padre? Yo ni veo. Bueno, cuando está el propio obispo, el sacerdote, antes de proclamar el evangelio, va y le pide la bendición al obispo. Padre, dame tu bendición. Y se inclina. Y cuando hace la señal de la cruz el obispo, el padre hace la señal de la cruz sobre él. Y va entonces a proclamar el evangelio. Cuando hay un diácono, el diácono le pide al sacerdote, Padre, dame tu bendición. Y el padre, sentado en la sede, le da la bendición al propio diácono. Y cuando no hay diácono, no hay obispo, y lo va a proclamar el propio celebrante, el que preside, se pone delante del altar y pide la bendición de Dios delante del altar y hace reverencia, y se va a proclamar el evangelio. Primera cosa que llama la atención de la importancia y del respeto, de honor al evangelio. Y segunda cosa que llama la atención, ya la oración, como he dicho, ya. Y también llama la atención que los propios fieles reconocen este honor, que Dios nos habla, que Cristo habla, por las aclamaciones que realizan. Y reconocen y proclaman la presencia de Dios que les habla. Y escuchen la lectura puestos de pie. ¿Qué cantamos para que nosotros digamos las aclamaciones de que Dios viene a hablarme? El aleluya. La aclamación del aleluya es una aclamación de alegría, de que el Señor viene, el Señor está cerca, el Señor me va a hablar. Aleluya. Eso significa. Y entonces la gente por esa razón se pone de pie. Por el respeto, por el honor, por la veneración, porque el que me va a hablar es Cristo mismo. Hay que escucharlo. Por tanto, las mismas muestras de veneración que se tributan al evangelio, llama la atención que es importantísimo el evangelio. Tan importante es el evangelio, fíjense, que hay un libro que se invita a que se tenga en los lugares donde concurra mucha gente y se utilice, por darles importancia de que es Dios el que me va a hablar, es Jesucristo el que me va a hablar. Y se invita a que se compre y se tenga el libro que se llama Evangeliario. Pregunta, ¿hay en tu parroquia? ¿Se usa los domingos? ¿Se usa en las solemnidades? ¿Se usa el Evangeliario? Esperemos que sea un sí, porque es otro signo que nos recuerda que es el propio Cristo que me habla. Me llama la atención que en algunas comunidades no está el Evangeliario, que es un libro, como aquí se ve, ¿verdad?, en la ilustración que estamos teniendo, que solamente tiene los evangelios, pero se llama Evangeliario. Está un poquito caro, claro que sí, un poquito caro. Pero llama la atención que en algunos lugares no hay el Evangeliario y toman el leccionario y lo llevan en procesión. Error, no lo hagan. No, es el Evangeliario el que entra en procesión, no el leccionario. Si al padre de repente te dice que lo hagas, bueno, hacerlo, recordar, ser obedientes al sacerdote que está celebrando, pero no debería ser. Es el Evangeliario. Espero que lo tengas en tu parroquia y espero que lo estemos usando, porque es Cristo el que nos está hablando.
Por tanto, queridísimos hermanos, agradezco tu atención, agradezco el que hayas puesto un poquito de atención a esta formación del día de hoy, en este curso básico de liturgia, que hemos respondido por qué se lee la Sagrada Escritura en misa. Ya entonces entenderemos por qué y lo haremos de mejor manera. Es un placer haber estado con ustedes, cuídense mucho, nos vemos pronto. Recen por mí, que rezo por ustedes. Hasta pronto. Bye bye. Sonríe, Cristo te ama, querido hermano y hermana. No hay razón de llorar.